Buen día a todos, sean todos bienvenidos a nuestro primer foro referente a la unidad número uno, llamada Fundamentos de las Finanzas Internacionales. Las finanzas internacionales, la globalización y la empresa multinacional, el sistema monetario internacional y la balanza de pagos. Representamos al grupo número uno, integrados por el ingeniero Abel López, la magíster Adriana Salgado, el licenciado Agustín Rodríguez, la economista Lidy Rengifo y mi persona, su servidor, el licenciado Wilcar Guedes. Juntos nos adentraremos en el fascinante mundo de las finanzas internacionales. Las finanzas internacionales. Según Kosikowski, las finanzas internacionales estudian los flujos de efectivo y evaluación de activos. A su vez, las finanzas internacionales se ocupan de los flujos de efectivos a través de las fronteras nacionales y la evaluación de activos, ubicados en diferentes países y denominados en diversas monedas. Las finanzas internacionales son la base del modelo económico mundial. Su estudio permite realizar todas las actividades que comprende el desarrollo y avance comercial internacional. Los diferentes análisis que se ejecutan para evaluar los aspectos que integran una ecuación financiera son exclusivas de esta materia y conocerlas es fundamental si se quiere ahondar en los entresijos de esta rama de las finanzas. Son importantes debido a su gran utilidad en las actividades económicas de carácter internacional. Los diversos análisis que son objeto de estudio de esta disciplina permiten emitir conclusiones de los países participantes a nivel económico y así tomar decisiones acertadas en base a los resultados del análisis y los objetos planteados de cada país. Además, sustentan la economía de un país a escala internacional, con lo cual el desarrollo y la prosperidad financiera de una nación fuera de sus fronteras está a merced de la economía monetaria internacional y todo lo que ello conlleva. Asimismo, estas poseen ventajas y desventajas que, según Kosikowski, pueden ser. En cuanto a las ventajas de las finanzas internacionales, estas permiten analizar y gestionar los riesgos cambiarios, ofrecen paridad en las divisas para que las monedas involucradas posean el mismo valor, posibilita la financiación de actividades comerciales a corto, mediano y largo plazo, brinda oportunidades de exportación e importaciones de bienes y servicios entre países que requieren de diferentes productos para su desarrollo nacional y cubrir necesidades promoviendo el comercio internacional. Estas finanzas internacionales permiten también abrir diferentes posiciones de diversos activos financieros para reducir al máximo el riesgo de inversión. Otra ventaja, ¿no?, sería que los inversionistas tienen una mejora cuantitativa y cualitativa en cuanto a su eficacia en sus actividades de trabajo. Ahora, al contrario, en las desventajas de las finanzas internacionales podemos mencionar que algunas naciones tienen medidas que impiden el comercio exterior, eh, defendiendo las industrias que comercian en el interior del país, lo cual puede resultar un impedimento a la hora de establecer relaciones financieras o comerciales de carácter internacional. Otra desventaja sería que es común que las actividades que se llevan a cabo en la sociedad para satisfacer ciertas necesidades, tanto de producción o de consumo, en un país determinado puedan ser afectadas por su inflación, lo que implica un análisis profundo de dicha variable para tomar decisiones relacionadas a las finanzas internacionales. Otra desventaja podríamos decir que son en cuanto a las ocasiones, las distintas variaciones que existen entre una unidad monetaria y otra por parte de los países que participan en los comercios internacionales. Estas pueden afectar negativamente estas operaciones. Esto es especialmente destacable cuando surge un cambio de precio de divisa repentino, lo cual produce inseguridades a la hora de cerrar una actividad comercial. Continuando en el contexto de las finanzas internacionales, ahora abordaremos cuáles son sus objetivos. Y bueno, estas finanzas internacionales tienen como objetivo estudiar y analizar el flujo de efectivo y valorar los activos financieros de un grupo de países, leyendo todas las variables de la ecuación en un contexto global. A su vez, Chávez señala que esta también se encarga de analizar los siguientes factores económicos, como lo son el analizar el sistema monetario internacional. Las finanzas internacionales deben estudiar las normas que regulan las acciones comerciales y económicas de los países que forman parte de la agrupación. Además, las finanzas internacionales evalúan el sistema financiero global. En el caso de las inversiones y los financiamientos comerciales se utilizan flujos de capital financiero. Las finanzas internacionales también estudian la inversión extranjera directa para la creación de una empresa en un determinado lugar de un país.
se provee de capital, el cual consta de materiales de producción para ayudar al levantamiento de dicha empresa. El objetivo es crear negocios de índoles agrícolas, industriales y de servicios, para posteriormente expandirse a nivel internacional. Otro objetivo de las finanzas internacionales es analizar la balanza de pagos, muy importante esto. También se deben analizar los registros económicos de los países objetos de estudio de las finanzas internacionales. La idea de esto es determinar las transacciones que un país tuvo con otros países en un periodo de tiempo en concreto. Además, otro objetivo es identificar las tasas de cambio. Se debe tener en cuenta el tipo de cambio entre dos unidades monetarias para evaluar el valor de una con respecto a la otra. Ahora bien, en cuanto a la diferencia de las finanzas internacionales con respecto a las finanzas domésticas, Kosikowski argumenta que el hecho de que los flujos de efectivo se produzcan en diferentes países con distintos marcos políticos y legales introducen un riesgo político. Esto abarca desde el peligro de cambio en las reglas del juego, tanto en permisos, impuestos, leyes laborales, hasta la posibilidad de una expropiación arbitraria, ¿no? Otra diferencia sería el hecho de que los flujos de efectivo se producen en diferentes monedas. Esto introduce el riesgo del tipo de cambio. Si la moneda de denominación de las cuentas por cobrar se aprecia, la empresa gana, por supuesto. Pero es al contrario, si la moneda de denominación en cuanto a las cuentas por pagar se aprecia, la empresa sufre pérdidas cambiarias. Otra diferencia significativa es en cuanto a las imperfecciones del mercado. Si los mercados fuesen perfectamente integrados y eficientes, no tendría mucho sentido estudiar las finanzas internacionales. En realidad, las imperfecciones de los mercados, tanto sus costos de transacción, los costos de información, las restricciones legales, las diferencias en los sistemas impositivos, la movilidad imperfecta de los factores de producción, las obstrucciones al comercio, todos estos factores generan tantos peligros como oportunidades para las organizaciones. Siguiendo este mismo orden de consideraciones, las finanzas internacionales en Venezuela. Nuestro país no escapa de estos tratados internacionales, ya que el gobierno venezolano ha realizado acuerdos bilaterales con todos los países del continente americano, obviamente en diferentes áreas de interés. Entre los principales acuerdos comerciales de Venezuela se encuentran, podemos mencionar la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, cuyo objetivo es el de alcanzar la integración continental mediante la consolidación de corrientes de comercio. Los países que lo integran son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y nuestro país Venezuela. Otro convenio internacional se llama Grupo de los Tres, los G3, integrado por México, Colombia y Venezuela. Estos han concretado un acuerdo de libre comercio y trata o contempla un programa de reducción arancelaria del 10% anual que debe conducir a una zona libre de comercio entre sus miembros. Se incluye además acuerdos de inversión, servicios, propiedad intelectual y compras gubernamentales. Otro acuerdo internacional donde Venezuela está incluida se trata del Mercosur, que lo integran Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y Venezuela. Y esta tiene una repercusión directa en la ampliación de la frontera comercial debido a que permite la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, además del establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común. Otros acuerdos que nuestro país tiene con países hermanos es con Brasil y responde a acuerdos de colaboración energética, alimentaria y petrolera. Existen aproximadamente 26 tratados con este país antes mencionado y convenios firmados entre ambas naciones. Entre ellos podemos mencionar que por lo menos aquí en Venezuela, Petrobras, que es la petrolera brasileña, se incorpora a la producción de gas natural en la plataforma del Tana. También participará en la faja petrolífera del Orinoco. Otro acuerdo con Brasil es que PDVSA y Petrobras, estas empresas en alianza, que contribuirán a una refinería, construirán una refinería en el norte de Brasil. Juntos concretarán proyectos conjuntos de producción y comercialización de lubricantes. Además construirán en forma conjunta gasoductos y oleoductos en ambos países.
Venezuela y Brasil construirán, esto lo dicen los convenios, ¿no? Que construirán conjuntamente un nuevo complejo siderúrgico aquí en Venezuela. Otro convenio con otro país hermano es con Cuba, que es un acuerdo de cooperación integral en todos los sentidos, ¿no? Además de un convenio médico para tratar pacientes en Cuba, eh, aunado al suministro de petróleo que nuestro país le suministra a Cuba. Otro acuerdo es con Colombia, que destaca el acuerdo de liberación de aranceles de 3.500 productos con nuestro país hermano. Además de convenios de formaletas de aluminio, acero y en materia petrolera la carta de compromiso para el proyecto binacional de oleoducto entre Colombia y Venezuela. Y con Irán, que son convenios en la área de industria, ciencia, tecnología y política. Este convenio ha sido un poco controversial, ¿no? Pero bueno, en general, para el caso de Venezuela, la integración ha hecho diferentes acercamientos sociales, políticos y económicos. Y bueno, como les comenté, ha sido algo controversial en el mundo, ¿no? Bien sea por las posiciones políticas de ambos países. Pero bueno, implican los acuerdos comerciales en que nuestro país ha logrado con empresas no, con países aliados. Buen día a todos, un placer saludarles. Quien les habla el licenciado Agustín Rodríguez. En dando continuidad a lo expresado por mi compañero Wilker, me corresponde explicarle todo lo relativo a lo que es la globalización económica y las empresas multinacionales. Bien, dando foco a lo que es la globalización, se puede decir que este término puede abarcar un amplio aspecto de áreas, donde se encuentra la globalización social, la cultural, la tecnológica. Sin embargo, para el presente foro, se va a abarcar todo lo relativo a la globalización tipo económica y su influencia en lo que tiene que ver nuestra materia, pues las finanzas internacionales. Ahora bien, como pueden visualizar en la lámina, se representa la primera definición según De la Torre 2012, que explica que es el resultado del deseo de los agentes económicos para ampliar actividades a lo largo del mundo mediante la libertad de movimientos de factores. Asimismo, podemos compaginar esto con lo que dice Copel y Gerardo 2018, quien sustenta que la globalización económica consiste en un proceso, fenómeno de creciente integración de las economías a través de diversos factores conectores de las mismas, fundamentalmente en materia de intercambio de bienes, servicios, capitales, personas y tecnologías. En síntesis, entonces podemos decir que esta globalización económica no es más que un proceso que transforma la economía mundial y se manifiesta en lo que es un cambio profundo en las prácticas de los agentes económicos. Este proceso se puede decir que es de carácter multidimensional, debido a que el impacto es en distintas áreas del quehacer de los estados, ya sean de las organizaciones internacionales, de los agentes que hacen vida allí, y ciertamente en lo que es la vida cotidiana de las personas en general. En tal sentido, esta dimensión económica de lo que corresponde a la globalización, se puede decir que de alguna forma permite agrupar en sus aspectos más relevantes lo que sería el comercio internacional, los flujos de inversión extranjera y los capitales financieros, sin desconocer lo que es el aporte y el movimiento de las personas, del conocimiento y de la tecnología, que hoy en día es sumamente importante seguir al paso de la tecnología. Además de ello, o sea, se puede decir que tradicionalmente ha sido representado a través de los clásicos factores productivos como lo que es el movimiento internacional de mercancías, la prestación de servicios, lo que es la libre circulación de capitales. También se puede decir que estaba el tránsito de personas, así como de mano de obra, que es bastante importante en este sentido porque busca de alguna manera abaratar lo que son los costos y todo lo demás. Dentro de lo que se pueden mencionar ciertas características de la globalización económica, se encuentra que es un fenómeno que aumenta lo que es la independencia entre los países. Aunado a ello también se impulsa por el libre comercio y la apertura comercial entre los países. Además facilita la comercialización de bienes y servicios y tecnologías a lo que es a nivel mundial. Aumenta el volumen y la variedad de los productos, de los bienes y los servicios que se destinan a un comercio internacional.
en un incentivo de la economía, debido a que genera empleos y producción, o sea, impulsa el aparato reproductivo de los países involucrados, fomenta lo que es también la inversión extranjera directa, que esta va impulsada por lo que son las inversiones de las empresas multinacionales que veremos un poco más adelante. Además de ello, también permite el aprovechamiento de las ventajas competitivas y comparativas de los países, y se realiza lo que es una constante actualización y optimización de lo que son los procesos productivos. Es importante mencionar que a pesar de que esta globalización potencia lo que es el crecimiento, también existe riesgo. Como mencionaba el profesor, el riesgo no se elimina, el riesgo simplemente se minimiza. Y en este espectro hay riesgo en el tipo de cambio, en las políticas. Además, otras críticas que han suscitado la globalización económica es la alta volatilidad, la fuga de capitales en países con desarrollo, y también un aumento en lo que es la desigualdad, lo que se traduce en una mayor brecha social. En este orden de consideraciones en cuanto a la brecha social, según la CEPAL 2002, explica que la dinámica del proceso de globalización en sus diversas vías está determinada en gran medida por la desigualdad del carácter de sus participantes. En el desarrollo ejercen una influencia predominante los que son los países y las grandes empresas multinacionales, y en una medida mucho menor los gobiernos y los países en desarrollo. Entonces es inevitable no hacer alusión al caso de Venezuela y cómo ha afectado la globalización y las consecuencias que ha traído la misma en el país. Como todos sabemos, hoy en día nuestro país es uno de los más pobres, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, a consecuencia de la crisis económica, la hiperinflación que vivimos actualmente. Se ha visto obviamente afectado con el tema de la globalización, ya que al no tener una buena, digamos que reputación a nivel internacional, no es un país que se voltea a ver el mercado y por lo tanto no consigue buenas inversiones, buenas relaciones y buenos nexos. Entonces, digamos que en este caso Venezuela, con un modelo político económico que está haciendo que quede un poco aislado a comparación con los demás países, ya queda de tener otro sistema de política, o muchos países desarrollados buscan la expansión debido a que lo buscan en un país que sea cómoda su inversión, que el riesgo sea menor. Y en cambio nosotros con la desestabilización económica que vivimos, aunado al problema de la moneda que solamente puede ser usada dentro del país, y su principal problema es hacer como la conversión. Un ejemplo claro puede ser unas empresas reconocidas que dejaron de operar en el país, como Kellogg's y General Motors, que han dejado de operar debido a todas las causas del gobierno. Incluso el presidente de Fede Cámaras denunció que más de 1.500 empresas han pasado a manos del gobierno, empezaron a ser improductivas. Entonces, esta dinámica con el gobierno, al tomar varias empresas, llevó consigo una ruina, empeoró la crisis y hizo una visión en que algunas empresas inversionistas empezaron a retirarse del país, ya que no era conveniente seguir en un país con principios de socialismo, con esto de la expropiación y todo lo demás. Entonces la globalización va a un ritmo distinto acá en Venezuela. Y si se quiere alcanzar lo que es esta globalización económica y entrar en el mercado internacional, se debe salir primeramente de la crisis económica, salir a buscar inversionistas, ya que al cambiar las políticas, puede que los inversionistas y los países desarrollados puedan voltear a vernos. En definitiva, una alternativa posible para el país es empezar a actuar por conseguir una mejora con el gobierno, claramente, y empezar a conseguir préstamos con un buen candidato sería el Fondo Monetario Internacional, que tiene baja tasa, y procurar una mejor estabilidad económica. Tal vez la deuda crezca a base de lo que son préstamos y todo lo demás, pero va a ayudar a que otros países desarrollados arriesguen a invertir en nosotros, en tener una oportunidad en el mercado, y así la globalización deje a este país con una economía tan inestable, a tener que dejar que tantos habitantes, que tantos venezolanos a buscar lugar en otros países para sobrevivir, como ha estado sucediendo en los últimos años.
Ok, dando continuidad a mi exposición, vengo ahora a explicarles todo lo relativo a las empresas multinacionales. Estas no son más que el fruto de lo que es la globalización que explicamos anteriormente y suelen repartir las actividades de su cadena productiva como la fabricación o administración en diferentes puntos del mundo. En tal sentido, para Durán 2001 explica que una empresa multinacional es aquella que tiene instalaciones y otra clase de activos en más de una nación. Entonces se puede decir que este tipo de empresas posee oficinas y fábricas en distintas partes del mundo, de forma que ofrece sus productos y servicios en más de un mercado distinto a la matriz, a donde fue inicialmente constituida la empresa. Además, sus clientes son globales, perdón, debido a que son ciudadanos del mundo, o sea, son ciudadanos de diversos países, pueden ser hasta gobiernos, empresas particulares, entre otros. Se puede decir que entonces este tipo de empresas pueden operar o operan en más de un país y cuentan con varias sucursales en el planeta, pero tienen la característica de que hacen o centralizan toda esta dirección en una única sede, normalmente ubicada en el país de origen o en algún país con ventajas tributarias, es decir, que cobren menos impuestos. Además, también existen algunas multinacionales que tienen como estrategia una alternativa de crear unos centros de producción en lugares donde la mano de obra y el material sea menos costoso. En tal sentido, en cuanto al origen de estas empresas multinacionales, se retorna a siglos atrás, con el progreso del crecimiento de lo que fueron los mercados en la mejora del transporte. Muchas multinacionales se conectan con la idea que dije ahorita. Nacieron votando o abaratando lo que fueron los costos, externalizando sus operaciones en otros países con menos trabas económicas o con materias primas y mano de obra más barata. Ahora bien, existen en todo el mundo, desde fabricantes de productos tecnológicos, de alimentación, de ropa, entre otros. Se puede decir entonces que estas empresas se caracterizan por su alto nivel de ingreso, debido a que en muchos casos o en algunos casos, en ocasiones puede ser superior al Producto Interno de algún país. Su presencia administrativa predomina en los países desarrollados y con mayor capacidad de influencia, que se extiende más allá de lo que pueda ser económico o financiero. Mueven en torno de 2/3 de lo que es el comercio mundial y son capaces de influir en decisiones políticas, de crear tendencias sociales, ahorita mucho más con todo lo que tenemos del marketing digital, de lo que es la innovación tecnológica y de alguna manera moldear ideales de la población mundial según sus propios intereses. Otro rasgo característico de estas multinacionales son los mecanismos de crecimiento basados en lo que son fusiones y adquisiciones con otras empresas. Bien, es importante resaltar lo siguiente: la principal diferencia entre lo que es una empresa multinacional y una transnacional es que la última crea clones de sí misma en varios países, así que cada sede se rige por lo que son normas locales o lo que es la jurisdicción de la misma. Esto tiene una gestión que podemos decir que es descentralizada, lo que son las transnacionales. Un ejemplo de esto son los bancos que se administran de manera independiente en cada nación donde tienen presencia o tienen su jurisdicción. Es decir, que funcionan como si fueran unas compañías distintas. Por otro lado, en cambio, una empresa multinacional, tal y como mencioné anteriormente, dirige sus operaciones desde una sede central, invirtiendo en otros países. Sus procesos de producción se realizan en otras naciones, pero no se descentraliza su administración. Por ejemplo, tenemos Toyota, que posee fábricas en distintas partes del globo, lo que significa de alguna manera un poco más ventajoso, debido a que tenemos un aprovechamiento de economías de escala, lo que es las empresas multinacionales. Tiene una diversificación también, tiene acceso a mejores fuentes de financiamiento, mejor conocimiento de las modas o tendencias y un mayor potencial de crecimiento en lo que son los países desarrollados y el alcance que pueden tener. A pesar de lo que expuse anteriormente relativo a la globalización, en Venezuela muchas empresas multinacionales, a pesar de que se han retirado sus operaciones del país por la crisis económica que nos atañe, otras siguen apostando, generando empleos, invirtiendo en lo nuestro. Alguna de ellas es Nestlé,
P&G, Coca-Cola FEMSA, Toyota y Fiat, que a pesar de que se siguen operando, pero paralizaron su producción. Johnson Johnson, la empresa logística DHL, entre otras. Sin más que acotar, quedo atento ante sus inquietudes y comentarios. Saludos. Buen día, estimado profesor, estimados compañeros. Mi nombre es Abel López y a partir de este momento mi compañera Adriana Salgado y mi persona estaremos abordando lo que respecta el tema 2 de la unidad 1 denominado Sistema Monetario Internacional. De definir lo que hoy en día conocemos como Sistema Monetario Internacional, haremos un breve repaso histórico de lo que ha sido el Sistema Monetario Internacional desde el inicio, el establecimiento de uno de los patrones más importantes o más reconocidos a nivel global histórico, como es el patrón oro. Bien, el uso del oro para transacciones comerciales es usado desde hace siglos y este surge de la necesidad de establecer un sistema monetario globalizado para facilitar las transacciones comerciales internacionales. Este es el primer indicio de la necesidad de nuestra sociedad en la globalización, tanto social, económica y monetaria. De aquí viene el uso de metales preciosos cuyo valor era definido por el peso de la moneda. ¿Por qué metales preciosos? Porque estos metales son livianos, son divisibles y difíciles de falsificar. Por esta razón, las principales monedas de la época eran acuñadas con el nombre de unidades de medidas de peso, como por ejemplo la libra esterlina en Reino Unido, o sus partes divisibles en otros metales como la plata y el cobre, también acuñados con unidades de medida como el penique o chelín, que representan en peso y valor una parte de la libra. A pesar de que los primeros indicios del patrón oro se remontan al año 1717, en el que Isaac Newton, como jefe de la Casa de la Moneda de Reino Unido, establece un tipo de cambio en el que el oro representa un valor monetario muy por encima de la plata, no fue hasta el año 1970 cuando se reconoce un sistema monetario internacional basado en el patrón oro. Bien, otro hito histórico social que marcó el sistema monetario internacional fue el periodo de entreguerras. Durante el periodo de entreguerras, la impresión excesiva del papel moneda para financiar estas guerras pone fin al uso de monedas de oro o restringe o limita el uso de monedas de oro y al patrón oro como se le conocía hasta entonces. Ya para el año 1914 se prohíbe la libre circulación y transacciones en oro en los países afectados por la guerra. Y este dinero es utilizado para la compra de material bélico. Y los estados comenzaron a emitir una especie de vales o billetes en papel para el gasto interno. A partir de este momento, de la excesiva impresión de estos billetes, se evidenciaron o desencadenaron la primera hiperinflación producto de la excesiva impresión de dinero fiduciario. A raíz de esto y de la pérdida del valor del patrón oro durante la guerra, a pesar de que muchos países posguerras comenzaron a adoptar nuevamente este patrón, una serie de expectativas fueron creadas alrededor de una reunión desarrollada en New York, Estados Unidos, en el que 44 representantes de diversos países se reúnen para establecer lo que hoy en día se conoce como el actual sistema monetario internacional. De este encuentro nace el sistema Bretton Woods, en el que el estricto nivel monetario circulante estaba respaldado en el oro de las arcas de los principales bancos del mundo. Esto le daba una confianza monetaria a aquellos que hacían uso del papel moneda. Bien, a partir del acuerdo de Bretton Woods, todos los países fijaban el valor de sus monedas en base al dólar y Estados Unidos fijaba el valor del dólar en base al oro. Esto se puede denominar como un patrón oro no convencional, como se conocía, o convencional como ya se conocía,
sino como un patrón oro-dólar, cuyo respaldo era real y cuantificable. A partir de 1971, producto de una serie de medidas económicas, Estados Unidos pone fin a lo que se conoce como el patrón oro-dólar, dada la necesidad de seguir imprimiendo billetes aun cuando el valor de estos ya no estaban respaldados en oro. Ya he estudiado brevemente el desarrollo histórico-social del sistema monetario internacional. Podemos definir, o Barry Eichelgren lo define como las instituciones internacionales, acuerdos, políticas y normas que rigen las actividades y transacciones comerciales y financieras entre distintos países. El sistema financiero internacional actual está conformado por dos instituciones insignias derivadas del acuerdo de Bretton Woods, y son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional, a través de su página web, se define a sí mismo como una institución central del sistema monetario internacional, y a través de él se canaliza la actividad económica entre los países. La función del Fondo Monetario Internacional, en conjunto con el Banco Mundial, es estabilizar los mercados de divisas, fomentar la eliminación de los problemas de balanzas de pago y facilitar el acceso a los créditos internacionales. Dentro de la gestión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a través de sus políticas, ha emitido una serie de códigos y normas que son una referencia de buenas políticas en las actividades económicas y financieras. El Fondo Monetario Internacional describe estas normas y códigos como beneficiosos para lograr una estabilidad financiera y fortalecer su arquitectura internacional. Estos códigos y normas abarcan diferentes o engloban diferentes renglones o tres renglones. Estos son las transparencias de la política, la reglamentación y supervisión del sector financiero y la infraestructura internacional y del mercado. Después de un análisis o del análisis realizado al sistema financiero internacional y a su evolución histórica, producto de una investigación documental, se puede apreciar que el sistema monetario internacional ha sufrido una notoria evolución y de manera significativa en su impacto social, especialmente sobre las naciones en desarrollo. Todo este contexto histórico del sistema monetario internacional tiene mayor visibilidad después de la Segunda Guerra Mundial, dada la necesidad de una rápida recuperación e integración internacional a través de un sistema financiero monetario conocido entonces como sistema Bretton Woods, actualmente Fondo Monetario Internacional. La moneda, en un contexto económico y financiero, ha sufrido innumerables altibajos, y la historia nos enseña que las actuales crisis son una repetición de patrones suscitados en periodos anteriores. Tal es el caso de la hiperinflación en épocas de guerra, producto de la incontrolable impresión de papel sin respaldo. Muy parecido a los hechos ocurridos en la historia contemporánea de Venezuela, en la que la masa circulante de dinero en la calle fue o es mayor que su respaldo en divisas extranjeras, en este caso el dólar, lo que genera lo que ha generado durante todos estos años un estado de crisis hiperinflacionaria. Ya para cerrar y a modo de conclusión, para pasar ya a los siguientes puntos, puedo decir que el óptimo funcionamiento del comercio y crédito exterior no existe sin un buen mecanismo monetario internacional. Es necesario entender el rol del sistema monetario internacional para comprender el funcionamiento de la economía internacional. Y dando continuidad al tema 1, en esta oportunidad me toca conversarles sobre las zonas monetarias óptimas bajo la teoría de Mundell y Fermi. Mi nombre es Adriana Salgado y bueno, estaré abordando este tema para acá con ustedes, y en lo sucesivo, una vez que continúe nuestra compañera líder Rengifo, la economista de nuestro grupo, abriremos nuestros debates respectivos sobre nuestra unidad. Bueno, lo primero que debemos hacer es definir qué es una zona monetaria óptima, cómo se da esta zona monetaria óptima, qué es. Bueno, y partiendo de Mundell, que fue quien la trajo a la palestra, quien digamos que de una manera la creó o la puso sobre la mesa,
Digamos que esta se define como un área geográfica o un grupo de países o regiones que se unen, ¿sí? Y donde existe una moneda única, o varias monedas cuyos tipos de cambio están irrevocablemente fijos entre ellas y que pueden fluctuar con respecto al mundo, pues. Esto es lo que es una zona monetaria óptima. Obviamente, para que exista una zona monetaria óptima, debe existir una serie de factores que deben cumplirse, una serie de aspectos que deben cumplirse para que sea considerada esta una zona monetaria óptima. Dentro de esas, digamos, dentro de esos aspectos, uno de ellos es la simetría. Y bueno, ¿qué es esto? Dirían, por ahí leímos que es uno de los requisitos más importantes para el buen funcionamiento del área monetaria, ya que la idea es que no existan choques asimétricos y que no haya reacciones asimétricas ante perturbaciones externas, ¿ves? Entonces, obviamente para que se dé un choque asimétrico, tiene que haber un cambio brusco en la demanda, puede ser que exista una tendencia de crecimiento del Producto Interno Bruto, desempleo, inflación, y esto se puede constituir como un problema importante porque es necesario que tenga un impacto macroeconómico significativo a escala nacional, ya que si este efecto se concentra en un sector económico o en una región compartida con países vecinos, un ajuste en el tipo de cambio es insuficiente para corregirlo, ¿no? Entonces, lo que se busca realmente en una zona económica es la asimetría. Ya cuando hay asimetría, entonces no está presente lo que es una condición, una zona monetaria óptima. Otro de los aspectos que deberían cumplirse es la flexibilidad de precios y salarios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que como hay una pérdida del tipo de cambio como variable de ajuste, adquiere una importancia y bien importante el grado de flexibilidad con que funcionan los mercados de producto y de trabajo. Pues estos sirven de sustituto para corregir los desequilibrios que existan. Mientras más flexibles sean los precios y los salarios, más rápida será la realineación de los precios y menores los efectos negativos sobre el empleo de inflación. Es parte también un poco de la simetría, ¿no? La idea de todo esto, consideramos que está en buscar el equilibrio, una zona donde se logra un equilibrio. Otro de los aspectos sería la movilidad de los factores de producción, una elevada integración de los mercados de factores, particularmente el del trabajo, reduce la necesidad de ajustar los precios reales, pues. La movilidad de los factores sustituye en este caso el tipo de cambio como un mecanismo de ajuste, pues se pensaba que con la integración de los mercados financieros se permitiría de alguna forma amortiguar los choques temporales por medio de flujo de capital para reducir los diferenciales de las tasas de interés en el largo plazo, ¿no? Sin embargo, esto puede de alguna manera perturbar digamos que esta movilidad de los factores, pero bueno, es un tema que iremos discutiendo más adelante, ¿no? También uno de los aspectos puede ser la integración fiscal, y parte de lo que comentaba ahorita también es ese equilibrio. Para haber integración, tú buscas tratar que exista un equilibrio. Kenning en el 69, él puso un énfasis en la necesidad de un sistema de transferencia fiscal a nivel de Estado, ¿no? Que permita redistribuir recursos hacia los países o regiones que están afectados negativamente por algún choque asimétrico, pues como lo comentaba arriba, ante la ausencia de los tipos de cambio como mecanismo de ajuste. Entonces, además de una bolsa de recursos fiscales comunes, sería deseable una armonización impositiva, pero ello representa digamos que un gran obstáculo político, ¿no? Aun cuando esto es una ventaja, ¿no? Digamos que la ventaja que buscarías una integración fiscal, cada país, cada región tiene sus condiciones fiscales diferentes. Y cuando hablamos de países menos desarrollados que se integran a otros que son un poco más desarrollados, ahí vienen las asimetrías, las diferencias y lo difícil de acoplarse, lo complejo de acoplarse. Integración también de los mercados financieros. Ingram en el 62,
mencionaba que este tipo de integración podía reducir la necesidad de realizar estos ajustes en los tipos de cambio, de manera que se pudiese amortiguar temporalmente las circunstancias adversas mediante la entrada de capitales eh, provenientes de zonas super habitarias. Dice también que cuando se tiene un alto grado de integración financiera, aún los cambios modestos en tasas de interés pueden equilibrar los movimientos de capitales entre países socios, ¿no? Y fíjense, lo recalco todavía mucho más, lo que es el equilibrio, ¿no? El equilibrio que se busca. Otro aspecto sería el grado de apertura de la economía. McKinnon en el 63 dice que la renuncia al tipo de cambio no es una pérdida significativa para los países muy abiertos al comercio internacional. Mientras más abiertas son las economías, mayor es el impacto de los precios de los bienes comerciables, ¿no? Sobre el nivel de los precios domésticos, con lo que se requieren menos ajustes en las variables. Dice que las economías más pequeñas tienden a ser las más abiertas y las que más se benefician de una unión monetaria, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Otro aspecto sería la diversificación de la producción y el consumo. Cuando existe una alta diversificación de la producción y el consumo, así como de las exportaciones y las importaciones, se reducen los efectos de perturbaciones puntuales sobre un sector, pues. Eh, esta diversificación permite de alguna manera cierto aislamiento ante dichos choques y evita la necesidad de ajustes en los términos de intercambio a través de variaciones del tipo de cambio, ¿no? Eh, Como les decía, bueno, es parte del equilibrio que se busca en una zona económica especial. Pero creo que cada área o región, y bueno, me imagino que esto lo discutiremos aquí durante todo esto, tiene sus condiciones especiales. Otra cosa sería la integración política. La voluntad política es un elemento fundamental, imagínense, en cualquier unión monetaria, porque al yo decidir pertenecer a un grupo político, a un bloque político, a un bloque, a una región, a un grupo de regiones que tienen condiciones diferentes, esa integración debe ser, fíjense que prevalece mucho la integración fiscal, la integración monetaria, la integración política. Entonces, integrarse, el aceptar esos nuevos lineamientos, el aceptar esa nueva normativa, es importantísimo para que se dé una zona monetaria óptima. Y así como ya tenemos claro de que estas zonas económicas que tiene que estar presente para que esto se den, también estas presentan ventajas y desventajas. Entonces, estas ventajas y desventajas, ¿cuáles son? Pues bueno, hay las ventajas que presenta esta zona, bueno, son que hay ganancias directas e indirectas por la eliminación de los costos de conversión, hay ganancias de bienestar por disminución de incertidumbre. Recuerden que las empresas y los individuos, los agentes económicos tienen aversión al riesgo por lo general. Así que la eliminación de las fluctuaciones cambiarias desaparece una importante fuente de incertidumbre y ¿qué hace esto? Estimular el comercio y la inversión. Igualmente la transparencia de precios es una gran ventaja. El uso de una sola moneda permite que las empresas y los consumidores puedan comparar directamente precios y realizar pagos. Y con eso se pueden lograr mayores ganancias y bueno, apuntar a las economías de escala, ¿no? Se eliminan también las fluctuaciones en el tipo de cambio y el mecanismo de precio y obviamente esto impacta rotundamente en lo que es la incertidumbre que acabamos de comenzar. Y bueno, también el tema del señoreaje, que es aquello que te dice que existe señoreaje cuando tú puedes comprar, cuando el Banco Central puede comprar mayor cantidad de activos extranjeros y esto representa fuente adicional de ingresos. Esto también es una de las ventajas que presenta pertenecer a una zona monetaria óptima, ¿no? Pero así como hay ventajas, también hay desventajas y entonces dentro de esas desventajas podemos ver claramente cómo tenemos la pérdida del tipo de cambio como mecanismo de ajuste. Al pertenecer a una zona monetaria, ya nos unimos a una línea única, bajo ciertos patrones, bajo ciertas normas, entonces
se pierde esa autonomía, pues hay esa pérdida de esa autonomía y en caso de que alguno de las regiones que pertenezcan, de los países que pertenezcan a esa región, presenta una situación puntual fiscalmente a nivel microeconómico, no puede tomar acciones inmediatas porque primero tiene que estar avalado por todo el grupo económico, ¿no? Y parte de eso también es esta otra desventaja que es la pérdida de la soberanía monetaria, ¿no? Hay distintos niveles de desarrollo y una política monetaria única no siempre es lo más adecuado para todos los países, porque cada quien tiene su condición especial. Y bueno, la diferencia es el ritmo de crecimiento. Hay países con mayor ritmo de crecimiento, otras con menos ritmo de crecimiento. Entonces, esto podría de alguna manera impactar en las balanzas de pago, que este es un tema que abondará nuestra compañera Lidy más adelante. Y obviamente, al no ser la política monetaria ya no autónoma, se dice pues que el único camino viable es una contracción fiscal. Pues. Entonces, igualmente, también sería una desventaja la diferencia del sistema fiscal. La diferencia del sistema fiscal hace que los países tengan distintas combinaciones de deudas, de financiamiento monetario, y al formar ya parte de un grupo, a una unión monetaria, estos países con sistemas fiscales menos desarrollados, pues deberían hacer un mayor esfuerzo para recuperar sus impuestos, para aumentar su recaudación de impuestos, pues a menos de que pudieran financiar ese déficit con recursos externos. Pero bueno, es un tema que queda ahí como una desventaja, porque obviamente se pierde la autonomía de la política monetaria, ¿no? Bueno, entonces estas fueron las ventajas y las desventajas, y un poquito para resaltar también lo que conversaba el profesor Pino, en sus audios introductorios sobre las zonas monetarias actuales, eh, que obviamente entraremos en discusión y en debate, que es lo que nos gustaría que se suscite aquí, que quedemos claros, si realmente en el mundo existen zonas monetarias óptimas. Y esto me trae mucho a colación lo que discutíamos en economía o en mercado financiero, donde hablábamos de los mercados eficientes, donde hablábamos de los mercados eficientes y no eficientes, y yo hago mucho esa analogía. Si existe el mercado, para que sea eficiente tiene que cumplir con unas condiciones para que no sea eficiente igual. Entonces creo que pasa mucho esto. Entonces hay mercados eficientes, hay zonas óptimas monetarias, cumplen con todo, hay ese equilibrio, esa simetría. Bueno, es un tema para discutir nosotros aquí. Como verán, más adelante tiene las láminas sobre lo que decía el profesor Pino en su intervención inicial, donde hablaba, bueno, es que según el Producto Interno Bruto, estas zonas monetarias, cómo se comportan, quién está en primer lugar, quién está en segundo lugar, y bueno, allí con los datos del Banco Mundial podemos ver cómo tenemos el Reino Unido, que está el Reino Unido, tenemos a la Unión Europea, tenemos a China, y obviamente estos son datos hasta el 2021, pero los datos del 2022 no lo tenemos. Y si obviamente hacemos retrospectiva, podemos ver que en el 2022, wow, ha habido todo un movimiento a nivel de lo que está pasando con la guerra, a nivel de lo que está pasando también con la muerte de la reina. Entonces hay varias cosas que están permitiendo que se desaceleren algunas cosas, que el euro haya tenido una caída. Entonces son cosas que se ponen sobre la mesa que impactan de alguna manera. Hubiese sido interesante tener esos datos, pero bueno, son cosas que impactan rotundamente dentro de la economía de un país y dentro de estas zonas monetarias, ¿no? Y bueno, ya para continuar, Lidi comenzará con ustedes con la balanza de pago para ponernos más en contexto, y bueno, ya después abriremos el debate para ponernos a aprender todo, porque la idea es aprender y digamos que consolidar lo que creemos que ya aprendimos con nuestra investigación, pero estoy segura de que se despejarán muchas dudas que todavía están por allí en aras de generar esos nuevos epistémicos, como dice el profesor. Muchísimas gracias y agradecida por su atención.
Saludos, profesor, compañeros, les habla Lidy Rengifo. En esta ocasión les estaré conversando acerca de la balanza de pago. Y lo primero que debemos saber es que la balanza de pago forma parte del sistema de cuentas nacionales de una nación, ¿ok? Y que el sistema de cuentas nacionales es un marco estadístico que proporciona de forma clara y flexible todas las cuentas macroeconómicas necesarias para la formulación de política e investigación económica. ¿Okay? Este sistema de cuentas nacionales es auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas. Empieza a regir luego de la Segunda Guerra Mundial y también es avalado por distintos organismos multilaterales que realizan también estudios y análisis económicos como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros. Bueno, en el sistema de cuentas nacionales se consigue un sinfín de partidas que cada nación adopta dependiendo de las características de su entorno económico, valga la redundancia. ¿Okay? Este sistema nos permite pues, manejar un lenguaje común para realizar estudios comparativos y elaborar un sinfín de indicadores que me permita dibujar diversos escenarios. Es importante resaltar que Venezuela pertenece a la Organización de las Naciones Unidas y por ende se rige bajo este sistema de cuentas nacional. Otra de las cosas bueno, también es importante destacar que dentro de los registros de la balanza de pago, que existe un sinfín de asientos contables definidos en este manual de sistema de cuentas avalado por la Organización de las Naciones Unidas, en todos los países existen o se registran transacciones en las 4 cuentas principales, como son la producción, el consumo, la acumulación y financiamiento y la relación con el sector externo o resto del mundo. Pues ahí nos permite saber lo que es la demanda agregada, los ingresos nacionales, dependiendo de la transacciones que realizas con el resto del mundo y saber el saldo superavitario o deficitario de esa balanza, ¿okay? Que son necesarios para lo que ya antes indicábamos, la planificación económica o comparación de el comportamiento, una serie de escenarios que se pueden desprender de estos registros. Ok, habiendo entendido todo lo anteriormente dicho, ahora sí podemos definir lo que es la balanza de pago. Pues entendamos que la balanza de pago no es más que un documento contable donde se registra sistemáticamente todo el conjunto de transacciones económicas de una nación con el resto del mundo, generalmente en un periodo determinado y siempre hablamos de un año. ¿Okay? La estructura de la balanza de pago se puede clasificar de acuerdo a las cuentas o a las subcuentas que se adecúen a las actividades económicas que realiza una nación. Sabemos que hay, por lo menos el caso de Venezuela, es un país donde la actividad petrolera es la más frecuente, entonces podemos conseguir en su balanza de pago un sinfín de cuentas o subcuentas inherentes a esa actividad, como sería el caso de una isla del Caribe. Podemos revisar que en su balanza de pago vamos a encontrar transacciones mayormente referidas a lo que es el servicio turístico, de transporte, en fin. Entonces, habiendo dicho esto, podemos encontrar dentro de la balanza de pago unas cuentas corrientes que va a estar subdividida de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Entonces, como lo decíamos antes, hablamos de una balanza de bienes comerciales, ¿okay? Que son las mercancías terminadas o semi elaboradas. Luego podemos conseguir lo que es la balanza de servicio, que va a reflejar todo aquello que es inherente al servicio, pues como le decíamos, el turismo, transporte, telecomunicaciones, una balanza de renta donde se van a registrar las transacciones por mano de obra o trabajos realizados entre una nación y otra, ¿ok?
balanzas de transferencias, ¿ok? Luego podemos encontrar lo que es unas cuentas capital, donde se van a reflejar todas aquellas transacciones de flujos de capitales no financieros. Incluso allí podemos observar transacciones cuando una nación es objeto de donaciones. Bueno, esa cuenta va a estar registrada ahí en la cuenta capital. Luego tenemos una cuenta financiera, bueno, como su mismo nombre lo dice y lo conocemos, pues son derechos u obligaciones financieras, títulos de valor, giros especiales, entre otros. Después, por último, tenemos una cuenta de errores y omisiones. Pues existen ciertas transacciones que a lo mejor no tienen una partida definida y pues estas las registran allí como corrección de imprecisiones, ¿no? Bueno, veamos entonces un registro en un registro contable de la balanza perteneciente a lo que es la balanza de pago en la cuenta corriente. Hablemos de una mercancía terminada, ¿ok? Representará para una nación ingresos cuando está exportando ese bien, ¿ok? Si ese bien que consume la nación es de carácter de importación, eso representará un egreso, ¿ok? ¿Cómo será el comportamiento el saldo de esa cuenta corriente cuando se realicen esas transacciones de exportación e importación? Bueno, cuando tenemos que las exportaciones superan a las importaciones, el comportamiento o el resultado de ese saldo en cuenta corriente será acreedor, ¿ok? Será positivo porque la nación está ingresando recursos monetarios mayores porque está colocando su producción en el exterior, por eso recibe divisas, ¿ok? Ingresos y están sobrepasando lo que es para su consumo esos bienes de importación. Si las importaciones superan a las exportaciones, pues esta balanza tendrá un resultado negativo, un déficit, porque la nación estará gastando más o pagando al resto del mundo más de lo que ella misma genera. ¿Okay? Entonces, eso sería un ejemplo de lo que sería el resultado de la balanza de pago en la cuenta corriente, específicamente balanza de bienes comerciales. Bueno, y habiendo repasado a grosso modo lo que es la conceptualización y la estructura de la balanza de pago, también debemos tener presente que esta información dispuesta por los bancos centrales va a diferir la periodicidad en cuanto se emiten este número de transacciones, ¿ok? Dependiendo de la profundidad estadística de la nación, estas transacciones se pueden recoger o recolectar de forma mensual, trimestral o semestral. Eso va a depender también el número de partidas que se puedan encontrar, ¿de acuerdo? Al capital humano que disponga la nación para hacer este tipo de actividad, pues vamos a tener más precisión de los registros que realiza la nación con el resto del mundo. Esta información macroeconómica también es importante y relevante para lo que es la planificación económica, para la elaboración del presupuesto nacional, identificar obligaciones para con el resto del mundo, como así también identificarlo el equilibrio entre la demanda y la oferta agregada. Y también nos permite analizar la evolución en el tiempo de una economía en relación a sus transacciones comerciales con el resto del mundo. Entonces, además también, bueno, como lo decíamos antes, permite planificar posibles alianzas estratégicas con naciones con que podamos tener ventajas absolutas, ¿no? Bueno, y para finalizar la exposición les dejo una gráfica donde podemos ver el comportamiento histórico de lo que es la balanza comercial de la economía venezolana. Fijándonos bien que en los últimos 20 años hemos pasado por un ciclo económico importante, ¿verdad? Teniendo un superávit por el gran auge o el gran ingreso de flujo de divisas provenientes de la actividad petrolera, pero que a su vez no fueron reinvertidas y pues ha creado colapso en los últimos 8 años que hemos entrado en una profunda crisis en donde se ha disminuido el Producto Interno Bruto en más del 70%. Para nadie es un secreto todas las perturbaciones
macroeconómica que hemos sufrido. Y bueno, ahí al final podemos ver que en el 2020, como ya venía explicando, tenemos un saldo hablamos de un saldo deficitario en la balanza comercial cuando las importaciones superan a las exportaciones. Bueno, es el caso nuestro hoy día, donde nuestro principal industria petrolera, que es la encargada de generar ese flujo de divisas, se ha visto reducida. Por ende, hemos tenido que importar un gran número o una gran cantidad de bienes de consumo que no somos capaces de producir. Bueno, ya para nadie es un secreto toda esta anomalía, y bueno, ahí lo vemos reflejado en la balanza comercial. Bueno, quedo abierta a cualquier duda, cualquier inquietud. Es muy poco el tiempo, pasaría horas hablando de todo lo que pudiésemos estar sacando provecho, o lo importante que es el registro sistemático de las transacciones de una economía con el resto del mundo, ¿no? Nos permite subsanar esas perturbaciones o preverlas, ¿ok? Entonces, bueno, hasta luego.